Hola, mi nombre es Saulo de Tarso. Para religiosos, yo. ¿Acaso no me ves? ¿Acaso no ves cómo visto? ¿Que no ves mi corbata? Se ve muy bien, ¿no? Me veo muy bien, muy religioso yo. ¿No te dijeron que venías a la iglesia? ¿No te dijeron que había que vestir bien? ¿No te hablaron de la primera impresión? ¿Acaso no ves mi traje? Bien planchado, sin arrugas, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. ¿Se me nota mi linaje? Mira, ¿qué Biblia tan grande tengo? ¿Tienes una Biblia así de grande como la mía? Te apuesto a que no has asistido a tantas iglesias como yo. Tengo el récord de membresía en las mejores iglesias. Eso, por cierto, me hace más que tú. Mira mis ropas. ¿Qué no ves? ¿Se nota que leo mi Biblia? ¿Se nota que voy a la iglesia? ¿Se nota que me importa Dios? No te hablaron de la mejor y primera impresión, ¿verdad? Soy hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Me encanta escudriñar la escritura. Me encantan los detalles. Me encanta hacer preguntas de los detalles más mínimos. Tengo un gran número de versículos memorizados. Me he leído casi todas las teologías sistemáticas que hay de autores reformados. Le doy like en el Face a todas las citas de los autores reformados allá afuera. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, he perseguido a todas. Bautistas, pentecostales, metodistas, a todas las he perseguido. Ellos nunca tienen la razón. En cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Mis pecados no son tan malos. Más bien cometo errores. A veces mis errores son algo así como, en vez de orar 3 horas, nada más oré 2. O a veces se me olvida ayunar o no ayuno tanto como de costumbre. Pero Dios ve que en general soy una muy buena persona. ¿Qué no me ves? Pero mi fachada religiosa no me duró mucho tiempo. Un día tuve un encuentro con una persona que me mostró quién en verdad era yo. Me mostró mi inmundicia. Me mostró que las fachadas a él es lo que menos le importan. Que no se trata de la apariencia exterior, de los trajes bonitos, no se trata de las corbatas, no se trata de nada de eso. Me mostró que este era yo, un haraposo, inmundo, sucio, pecador. Alguien que no es digno de entrar en la presencia del Creador. Me mostró mi inmundicia, mi pecado, cómo no era digno de entrar a la luz inaccesible de su gloria. Ese era yo. Esa persona es Jesús, el Hijo de Dios. Después de ese día, nunca volví a ser el mismo. Porque como dice el título del sermón de hoy, un verdadero encuentro con Jesús te transformará radicalmente.
Todo hombre, escúchame bien, todo hombre o mujer necesita un encuentro con Jesús. Un encuentro como el doctor Lucas lo expresa, que me pasó a mí. Cuando yo iba en mi camino a capturar a aquellos que profesaban a ese Jesús, adivina qué. El capturado terminé siendo yo. ¿No me crees? Acompáñame a leer la primera sección para que veas el tipo de pecador que era yo. Versículos 1 al 9 del capítulo 9 de Hechos. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba alguno que perteneciera al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hay una ilustración que me gusta mucho, es de uno de mis predicadores favoritos. Y me gustaría compartírselas hoy porque es muy adecuada a lo que acabamos de leer hoy, o lo que vamos a estar leyendo conforme avancemos en el estudio del texto de hoy. Imagínate por un momento que inició el servicio, iniciamos a las 9, ¿cierto? Y empieza la alabanza y ves que el pastor no llega, pero sabes que hay alguien que tiene que predicar. Entonces inicia la alabanza con la esperanza de que va a llegar en el proceso. Termina la alabanza y no ha llegado. Y después inicia la oración por las ofrendas y tampoco. Haces la lectura bíblica y tampoco. Y de repente viene este pastor derrapándose, se sube aquí al púlpito y dice: perdón iglesia, disculpen que llegué tarde hoy. Lo que pasa es que hoy me tocó venirme en mi moto. Y yo venía en Tlalpan a todo lo que podía para no llegar tarde. Pero se le ocurrió a un camión de los Thornton, esos de construcción, meterse en sentido contrario de Tlalpan. Y yo no me lo esperaba. Yo me fijaba en los carros que iban en mi dirección. Nunca me imaginé un carro que venía en sentido contrario. Y de repente, ¿qué creen que pasó? Que sin darme cuenta ya lo tenía lo suficientemente cerca. Igual de rápido tal vez como yo iba, y chocamos y me tuve que bajar, salí disparado de la moto, me tuve que bajar a recoger algunas piezas de la moto, tratarla de echar a andar. Ya cuando lo pude lograr, entonces sí pude llegar aquí con ustedes. ¿Qué pensarías de mi historia después de lo que te he platicado? Pensarías 3 posibles cosas. 1, o esta persona es un mentiroso. Otro, o este pastor está engañado de pensar que le sucedió algo como tener un encuentro a alta velocidad con un Thornton, con un camión de construcción. O este es un loco. Estas serían tus únicas posibles conclusiones, porque no esperarías que alguien que tuvo un encuentro de ese tamaño, a ese nivel,
tuviera la posibilidad de pararse aquí y todavía predicar y todavía dar una excusa del por qué sucedió. No habría lógica en esa declaración. Y algo parecido vamos a ver aquí con Pablo, con Saulo de Tarso, que nos dice el texto. Capítulo 9 dice otra vez: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Ya vimos en algunos pasajes pasados en la muerte de Esteban quién era Saulo, ¿cierto? Era este celoso, este religioso, este que estaba dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer para refrenar cualquier impostor de la fe judía que él decía profesar. ¿Y te das cuenta cómo lo que usa el texto, el lenguaje que usa, respiraba todavía amenazas de muerte? Respiraba. Su celo era tanto que no lo podía contener. Similar a lo que pasa con un musulmán radical, de aquellos que se amarran bombas. Su celo es tanto que eso lo ven como un privilegio, morir como un mártir de esa forma. Así era Saulo, así de engañado estaba. Era muy sincero, por cierto. La sinceridad hoy en día se apremia mucho, ¿cierto? Míralo cómo habla del Señor. No entiende el evangelio, pero yo lo escucho muy sincero. ¿Acaso es la sinceridad lo que busca Dios? Su celo era tan grande que no estaba contento con solo capturar a cristianos en Jerusalén, que fue donde empezó la cosa, ¿recuerdas? Ahí fue el primer mártir, el primer apedreado, Esteban. No estaba tranquilo, él necesitaba más. Por eso es que pidió cartas, como vemos en versículo 2, para ir a otras sinagogas de otras regiones en Damasco, por si se encontraba alguno que perteneciera al camino, tanto hombres como mujeres, y los pudiera llevar atados. Ese es el tipo de celo que puede provocar la falsa religión en la vida de las personas. Es por eso que el celo, iglesia, nunca puede ser un medidor para reconocer si alguien en realidad está buscando de Dios. Nunca ocupes el celo como un medidor, porque no lo es. Versículo 3. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Aquí es donde quiero hacer un paralelo con la historia que ya te di del camión Thornton. Es inevitable no tener una transformación en tu cuerpo después de haber tenido un impacto a esa velocidad con un objeto tan grande comparado con un motociclista en su moto, ¿cierto? Bueno, pues si ese es el caso, en un ejemplo así como el que te doy, ¿te imaginas cómo debe quedar la persona que ha tenido un encuentro con Dios? Un encuentro de la forma que nos describe versículo 3 del capítulo 9 de Hechos, donde este celoso de la religión iba seguramente con varios que lo apoyaban, como liderando el movimiento de persecución. Y de repente una luz de alrededor resplandece. Tiene un encuentro con aquel que es más grande y más poderoso que un Thornton o que cualquier objeto creado. Se presenta a él y se identifica. Él obviamente, como vemos aún en vestigios del Antiguo Testamento, cuando alguien tenía un encuentro con Dios, no lo veías ahí como que tomándose un cóctel, como que teniendo una charla muy jovial con Dios. Siempre había humillación, siempre la persona reconocía su estado al estar ante la majestad de las alturas. Y esa fue la respuesta de Saulo.
Dice versículo 4 que al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le hace una pregunta con mucha paciencia, porque ¿sabes qué era lo que tocaba hacer desde la perspectiva de Dios? Destruir al impostor, destruir al agresor, destruir al enemigo de la oposición. Pero Dios no tenía esos planes para Saulo. Dios le mostró su misericordia, su paciencia. Y le hace esta pregunta. Y en el versículo 5 vemos quién es él. Le dice: Maestro. Y le dice: ¿Quién eres, Señor? Él reconoce que está ante la majestad. Ya de por sí lo reconoce. Nunca se refiere a él como si fuera su igual. Ya lo reconoce como Señor. ¿Quién eres, Señor? Y él respondió: Yo soy Jesús, a quien persigues. Levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Wow. Yo no sé tu iglesia, pero la paciencia y el amor de Dios se ve reflejado aquí. Saulo, un perseguidor de la iglesia, un celoso por la religión judía, alguien dispuesto a agarrar las piedras que tuviera que agarrar para matar a cualquiera que deshonrara a su Dios. Y ahora Dios mostrándole la paciencia y el amor que le caracteriza. Soy yo, Jesús. ¿A quién perseguía a Saulo? ¿Perseguía a Jesús como tal? No, perseguía a aquellos que proclamaban su nombre, a la iglesia que él compró, a su cuerpo. Entonces ahí podemos ver una expresión de amor tan grande, no solamente para Saulo, sino también para nosotros. Que veas a qué nivel el Señor Jesús se identifica con su iglesia. De que cuando alguien persigue a su iglesia, lo está persiguiendo a él. Cuando alguien toca a mi esposa, ¿sabes qué va a pasar? Me está tocando a mí. Cuando alguien le hace daño a mi esposa, se está metiendo conmigo. Es lo mismo, es la misma imagen. Él ve a su esposa tan entrelazada, tan unida a él, que cuando alguien se mete con ella, se está metiendo con Jesús. Esa es siempre, iglesia, la conclusión a la que debemos de llegar cuando alguien hace daño a la iglesia de Dios. ¿No nos está haciendo daño a nosotros, por decirlo así? Últimamente el más agraviado es Jesús. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, cuando nos metemos con la iglesia de Dios. Mucho cuidado. Le dice: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahí le está mostrando que humíllate, le está diciendo. Le está diciendo: te crees muy hombrecito, ¿no? ¿Te gusta agarrar las piedras? ¿Te gusta ir a pedir las cartas que te den permiso para hacer daño a mi gente? Aquí en el texto vemos instrucciones. Dice: levántate, que ahora yo tengo el control. Entra a la ciudad y se te dirá qué hacer. ¿Venías con mucha fuerza, con mucha enjundia? Tranquilo, pon pausa. Porque ahora yo estoy en control. Yo soy el que tengo las riendas del caballo, ya no más tú. Le da una cucharada de humildad, le muestra su debilidad. Le da una ilustración más adelante de su ceguera espiritual. Dice: los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. ¿Te das cuenta de la humillación? Primeramente se le muestra, le tiene consuelo y se presenta a él. Él responde adecuadamente cuando uno es confrontado con el Creador, pero después él se tiene que humillar, caer al suelo, reconocer que no es nadie, reconocer que está ante el Altísimo, que está tocando tierra santa. Y no solo eso,
Aquel que pensaba que veía muy bien, que tenía la visión para capturar a los que estaban en contra de la religión judía, le da ceguera, ceguera física. Una forma de mostrarle con una ilustración muy vívida su ceguera espiritual. ¿Qué de ciego es que está? ¿Qué de mal está juzgando su Biblia? ¿Cuán mal está en su interpretación de las cosas reveladas en el Antiguo Testamento? Y es por eso que le manda esta ceguera espiritual, no solo para humillarlo, sino también para mostrarle que Él es ese, espiritualmente hablando. Así que los hombres que iban con Él lo acompañaban. Ya no podía Él solo, ya no iba Él dirigiendo el camino, ahora tenía que depender de otros. Otra forma de mostrarle humildad, humillación. Así es que este era Saulo en realidad. No el fariseo de fariseos, no el judío de judíos, no el hebreo de los hebreos, sino un gran pecador. Pero como dice el primer punto de mi sermón, para un gran pecador, un gran salvador, amén. Era lo que él necesitaba, un gran salvador. Pero nunca vas a obtener un gran salvador si primero no te ves como un gran pecador. Si primero no te humillas, si primero no reconoces tu ceguera espiritual. ¿Y tú eres un gran pecador? ¿Tú eres un gran pecador? ¿Reconoces tu inmundicia? ¿Reconoces tus trapos sucios? ¿Reconoces que no eres digno de estar en la presencia de la luz? ¿Lo reconoces? ¿De veras lo crees? Porque si ese eres tú, entonces tienes la esperanza de tener un gran Salvador. Solo si te ves como un gran pecador. Igual de sucio y horrendo que Saulo. Igual de pervertido y de torcido en tu entendimiento de la persona de Dios. ¿O eres como Saulo en mi introducción? Tienes la fachada de no ser tan malo. ¿Te identificas con Saulo o con la iglesia de Dios? Con aquellos que Dios nos ha humillado y nos ha mostrado nuestra vileza. ¿Cómo es que no podemos tener acceso así nada más porque tenemos la intención o porque somos muy sinceros en nuestra búsqueda de Dios? La sinceridad vale de nada si no está centrada en la verdad. Tiene que estar la verdad prevaleciendo ante la sinceridad para que la sinceridad sea tomada en cuenta. Amén. Versículos 10 al 22. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él le dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y he aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y Ananías fue y entró a la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y cobró fuerza. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco.
Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo: es Él el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Iglesia, el problema de la iglesia, tanto de México como América y muchos lugares en las regiones del mundo, de cuando nos enfocamos en los milagros, es que tenemos una visión muy corta de los milagros que vale la pena enfocarse. Muy corta. Nos maravillamos, sí, de milagros de sanación que Dios siga haciendo, sí, de milagros de que una persona pueda venir tal vez de un demonio sucio, inmundo, sí, Dios lo sigue haciendo. Pero ese no es el más grande de los milagros, ¿sabías? El milagro más grande, iglesia, que Dios ha hecho y sigue haciendo, no es sanar enfermos, o calmar tormentas, o sacar demonios, sino cambiar un corazón de piedra a un corazón de carne. Ese es el milagro que debería de asombrar a la iglesia de nuestros días. Ese es el milagro que asombraba a la iglesia del libro de los Hechos. No los milagritos en los que se enfocan muchas iglesias hoy en día, sino el de dar vida espiritual a un muerto viviente. Eso en realidad es el milagro que nos debería maravillar y nos deberíamos de enfocar. En la sección del texto que acabamos de leer es lo que vemos. Versículos 10 al 14 nuevamente, vamos a leerlo. Dice: había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión a Ananías, y él dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Es importante, iglesia, señalar esto. ¿Recuerdas el Ananías de capítulos pasados? El que murió por su mentira, por quererse sentir más piadoso de lo que en realidad era. Bueno, pues aquí Dios nos está mostrando un Ananías diferente. No ese Ananías que ya murió, otro Ananías. Otro que sí tenía el Espíritu. Otro que contrasta a ese Ananías religioso. Uno que sí era fiel. Uno que sí entendía que el propósito de la vida cristiana no es aparentalismo, sino obediencia. Y Dios le pide obediencia. Le pide algo que suena a locura. Es como si en ese momento el Espíritu Santo te dijera: compra un boleto de avión, ve a Afganistán y predícale al líder de este grupo terrorista. Algo así era el llamado de Dios en ese momento para Ananías. Y obviamente Ananías en su humanidad quería dialogar con Dios, quería negociar como diciendo: Dios, yo sé que tú eres Dios, sé que eres soberano, sé que nada se te escapa. ¿No se te estará escapando esta? No era así. Dios tenía sus propósitos, tenía planes más sublimes, que eran eternos y no terrenales. Y Ananías tenía que confiar y confió, se levantó. Lo vio en una visión y le pidió lo que tenía que hacer: poner manos sobre aquel hombre del cual Ananías ya había escuchado rumores a lo que se dedicaba. Aquel el cual podía convertirse en su presa. Dios muchas veces te pide hacer cosas, iglesia, que no tienen sentido. Apréndete esa y acostúmbrate a esa. No tiene sentido, pero si lo pidió Dios y si está en su palabra, nosotros lo tenemos que hacer. Sus propósitos son mejores que los nuestros, iglesia. Mucho mejores. Él es Dios, tú no. Él ve el futuro, tú no ves el futuro. Tú ves tus circunstancias, tu pequeño círculo, tienes un alcance a cierta distancia. Él tiene una distancia, una visión eterna.
Es por eso que siempre debemos de tener cuidado en dudar de sus planes y de sus propósitos. Sus propósitos no están sujetos a lógica humana o cuestionamientos humanos. Tenemos que recordar eso. La lógica de Dios no es la lógica de este mundo. Muchas veces sí, pero muchas veces no. Amén. Le dice en versículo 15 y 16, dice, él trata de argumentar con Dios, pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Esa es la respuesta que Él le da. Esa es la confianza que Él le da. Yo, no tú no vas a transformarlo, tú no lo vas a cambiar, tú no lo vas a convencer, tú no lo vas a hacer más dócil, soy yo. Se trata de mí, del que transforma corazones, no del hombre con su elocuencia, no del hombre y sus esfuerzos. Y le pide que vaya, y esa es la confianza. Yo, la misma confianza que tuvo Moisés para presentarse a Faraón, ¿recuerdas? Pero ¿quién le digo que soy? Yo soy un don nadie, salí corriendo de ahí. Tú di que yo soy, te envió. Y de la misma forma aquí vemos a Dios hablándole a Ananías y diciéndole algo muy similar, yo, no tú. ¿Quién te dijo que se trataba de ti? Soy yo. Más énfasis no podemos hacer. Yo le voy a enseñar cómo es que se debe de sufrir por mi nombre. Yo creo que Dios más bien estaba diciéndole, yo ya le enseñé a sufrir por mi nombre. Solo que lo tiene que ver con más claridad. Él tiene que ver esto. Que el Mesías que él estaba esperando no era un guerrero, un justiciero que iba a poner bajo el suelo a los romanos, sino iba a ser mi hijo. Yo mismo, dice el Señor, traigo salvación, mi hijo. Aquel que se humilló, aquel que se hizo carne, aquel que vivió entre nosotros, aquel que vivió la vida que ni tú, ni yo pudimos vivir. Aquel que no tenía estas manchas haraposas de pecado. Aquel que era puro, sin mancha, sin pecado, que vivió la vida justa que Dios demandaba de tu persona y de mi persona y que tú y yo no pudimos vivir. Aquel que nunca vio una mujer con lujuria en su corazón, aquel que nunca robó, aquel que nunca tuvo un mal pensamiento, aquel que nunca mintió, aquel que nunca blasfemó, aquel que nunca tuvo orgullo en su corazón, aquel que nunca tuvo un mal pensamiento hacia su prójimo. Ese es el enviado. Ese es el que vino a sufrir. Vino a sufrir la muerte que tú y yo merecíamos como paga por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. La paga de la transgresión ante un Dios altísimo siempre será la muerte. Y Dios lo mostró a una Adán y Eva. ¿Por qué crees que mató a esos animalitos? Porque eran sus vidas o la de alguien más. Y como sustituto puso a esos animales y los vistió con sus pieles. Porque Dios no da por inocente al culpable. Porque Dios es el juez más justo de toda la tierra y no da por inocente al culpable. Y adivina qué, las malas noticias son estas, que tú y yo somos los haraposos, los culpables, los que no cumplimos el estándar. Pero adivina qué también, estas son las buenas noticias, que Cristo tomó tu lugar. Él se puso la playera con todo tu pecado, cada uno de ellos, hasta el más escondido, hasta aquel que todavía no puedes ver. Que en su gracia Dios te mostrará con el paso del tiempo. Y murió en una cruz. Y dijo en la cruz, consumado es. Ese fue su grito de independencia, consumado es. Libertad a los cautivos. Esa es la verdadera libertad. La que que vivió la vida que tú y yo no pudimos vivir, la vive y muere la muerte que tú y yo merecíamos. Y no solo eso,
Su estandarte de libertad fue la resurrección. Al tercer día resucitó, mostrando así que el sacrificio fue aceptado, que la paga fue pagada, fue saldada, y que ahora todo aquel que confía en Él experimentará perdón de pecados y vida eterna, una resurrección como la que Él experimentó al tercer día. Y ese puede ser tu verdadera independencia, tu verdadera libertad, si confías en el sufrimiento de este Mesías, que fue más que un guerrero, sino que fue un sacrificio para que tú pudieras escapar la condena de la ira de Dios por culpa de tu pecado. Ese es el que ahora se presentaba a Saulo, ese es el que ahora le decía a Ananías: él va a aprender a padecer por mi nombre. Este que no reconoce mis padecimientos, ahora los va a reconocer, y no solo eso, lo voy a hacer partícipe de ellos. Por eso Pablo en Colosenses dice que él viene a completar los sufrimientos de Cristo. No nada más Pablo, también tú y yo venimos a completar los sufrimientos de Cristo. No que le faltó sufrir, no que venimos a completar algo que él no terminó, simplemente venimos a emular cuando en realidad hemos tenido un encuentro con Él, porque ahora caminamos como sus hijos y ahora vamos a sufrir como el Hijo. A eso se refiere. Ahora Pablo va a experimentar la verdadera religión, que no se trata de perseguir, sino de ser perseguido. El padecimiento del Evangelio, que si te arrepientes y crees en este mensaje, tú también puedes ser salvo. Tú también puedes tener el milagro de milagros. Tú también puedes tener un encuentro con Jesús si tú confías en el mensaje de salvación que te acabo de compartir hoy. Y así como Ananías le da la bienvenida a Pablo llamándole hermano, así yo te doy la bienvenida. Ananías dice que fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Qué muestra tan grande de amor! Todavía ni siquiera abre los ojos y ya tiene en sus oídos el mensaje de salvación. Hermano Saulo, no impostor, no perseguidor, no opositor, hermano. Qué hermosa voz, cómo debió haber sentido Pablo en ese momento a escuchar esa voz tan dulce después de 3 días de tanta confusión, de tanta desesperación, ni siquiera haber comido, ni siquiera haber tomado agua, por lo consternado que estaba su corazón, y ahora escuchar esa voz de dulzura, de amor, de paciencia. Hermano Saulo, ¿te imaginas lo que debió haber sentido? Ese puede ser tú hoy, si no eres hijo. Siente esas palabras como si fueran tuyas esta mañana, si aún no le conoces. Y déjanos llamarte hermano, porque has confiado en el único Hijo de Dios, quien se entregó a sí mismo para padecer por nuestros pecados, para que no sufras el juicio eterno que está preparado para los que aún no le conocen y van a morir de esa forma. Le impuso las manos para que recobrara la vista, también como una forma de decirle: ahora sí ves, ahora ves bien, ahora tienes el aumento correcto, la percepción correcta, una nueva cosmovisión centrada en el Evangelio. Ahora ves quién es el rey sentado en el trono. ¿Ya viste que no eres tú, Saulo? ¿Ya viste que es Jesús? Ese que te humilló, ese que te mostró tu iniquidad, tu religiosidad. Y después en el versículo dice que fue lleno, para que seas lleno del Espíritu Santo. Ahí está el milagro, ahí está la conversión. No vino por fuerza de Pablo, no vino porque lo humilló solamente por 3 días, sino era el Espíritu obrando en su corazón,
Ya había estado obrando y ahora simplemente estaba recibiendo la llenura del mismo para hacer lo mismo que hicieron los apóstoles cuando la recibieron en Pentecostés, que era proclamar el mensaje. Era tener de nuevo convicción de que esto que había creído era verdad. Y que si era verdad, ahora este Jesús era digno de ser proclamado a las naciones. Se evidencia el milagro de la salvación. ¿Cómo se evidencia? Lo vemos en versículo 18. Dice, al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado, tomó alimentos y cobró fuerza. Eso es lo que pasa cuando en realidad has creído. Se te quitan unas escamas espirituales de que antes no podías ver la gloria del Hijo de Dios, la gloria del que está sentado en el trono, la gloria de aquel que gritó a los cuatro vientos, perdónalos, no saben lo que hacen, perdónalos, Padre, ha sido completado. Ahora podemos ver y podemos sentir el valor de ese sacrificio, si en realidad las escamas han caído, si en realidad el Espíritu se ha movido, si en realidad ahora el Espíritu mora en ti para que le sigas, para que vivas para Él, para su gloria. Versículos 19 al 22, podemos ver cómo es que toma fuerzas. Claro, después de 3 días de no comer ni beber agua, necesitaba recuperarse su cuerpo. Pero en cuanto encontró las fuerzas suficientes, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo? Predicaba y por varios días estuvo con los discípulos que estaban con él en Damasco y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. El mismo que antes negaba como Mesías, al que veía como un impostor, ahora lo predicaba, lo proclamaba. Las sinagogas a las que iba a capturar cristianos, ahora iba acompañado de cristianos a proclamar el mismo mensaje. Esa es una muestra, iglesia, del fruto genuino de la salvación. Cuando alguien cree, proclama. Yo no puedo decir que he creído si no proclamo. Por eso la necesidad de conocer el Evangelio de Jesús. ¿Cuál es el Evangelio de Jesús? Si te preguntáramos hoy, dime el Evangelio de Jesús, ¿tendrías claridad de saber qué es lo que me tienes que compartir para que el Espíritu Santo de Dios lo pueda usar y yo pueda ser salvo? ¿Tendrías esa claridad? Y si no, entonces, ¿qué hay que compartir? En el mejor de los casos, necesitas un buen discipulado. En el peor de los casos, ni aún eres salvo. Porque el que es salvo sabe el mensaje que lo salvó y lo predica. Pablo sabía su mensaje y esta era su conclusión. Él es el Hijo de Dios. Los judíos se asombraban por el milagro de ver a Saulo transformado. No fue nada más un camión Torton o un tráiler el que lo arrolló. Fue el mismísimo Jesús. ¿Qué tipo de transformación esperabas? ¿Qué creías que se iba a poner a vender indulgencias en el templo? No. Ahora estaba proclamando el mensaje de libertad a los cautivos, que es solo por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Eran confundidos, dice el texto, porque ahora predicaba a aquel que antes odiaba por causa del milagro de la salvación que trajo Dios en el poder de su Santo Espíritu. Eso es lo que provoca el milagro. Ese es el milagro que nos debemos de enfocar siempre. Dejemos de estar pensando en otros milagros por muy buenos que parezcan. Transformación, conformación a la imagen del Hijo, proclamación, un entendimiento claro del Evangelio y humildad es el milagro que queremos ver en un pecador. Porque para un gran pecador, un gran milagro, amén, como dice el segundo punto de mi sermón. Si tú eres un gran pecador, adivina qué, necesitas un gran milagro y lo hay. La Biblia nos lo da. La pregunta es si tú quieres recibir ese milagro. Si tú te has humillado, si tú te quieres arrepentir, si tú reconoces tu vileza para que Cristo la lleve en la cruz y tú puedas ser declarado justo por su justicia. ¿Es el milagro, iglesia, de la salvación evidente en tu vida porque proclamas el mensaje a otros? Para Pablo lo era.
al igual que lo era para Esteban y para Felipe y para los discípulos de ellos. Pero para ti no lo es. Pero dices que tuviste un encuentro con Jesús. No todos los hijos de Dios, iglesia, escúchame bien, tenemos un encuentro del tipo Damasco. Eso sí me queda muy claro. Pero sí todos tenemos el mismo milagro de la transformación del corazón de piedra a uno de carne. Y el resultado siempre serán vidas transformadas que predican y buscan predicar a Jesús. Amén. Vamos a vivir el milagro, iglesia. Vamos a proclamarlo. Versículos 23 al 31. Después de muchos días los judíos tomaron deshacerse de él, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas del día y de noche con el propósito de matarlo, pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que era un discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía a los judíos helenistas, mas estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. El camino a la salvación, iglesia, es gozoso, ¿cierto? Pero está lleno de muchos baches. Es gozoso, pero está lleno de muchos baches. Y tristemente, iglesia, la iglesia de nuestros días, sobre todo aquí en Latinoamérica y en algunos lugares de Norteamérica, no entendemos eso. Queremos la salvación, sí, pero queremos un camino pavimentado, sin baches. Esa no es la salvación que la Biblia te ofrece. Esa salvación no existe y no está escrita en la palabra de Dios. Los cristianos que tienen expectativas de este tipo de salvación, donde no hay problemas, donde no hay conflicto, donde todo es color de rosas, en el mejor de los casos son cristianos inmaduros y en el peor de los casos ni cristianos son. Alguna vez una persona me comentó, es que yo nunca había tenido problemas como los tengo ahora en esta iglesia. A lo cual le respondí, pues, ¿por qué no más bien piensas que nunca habías estado en una iglesia sana? Porque las iglesias sanas tienen problemas cuando hay proclamación de la verdad, cuando hay confrontamiento del pecado. ¿Por qué no es más fácil pensar eso y lo alineamos a la luz de lo que vemos en la Escritura que pensar, si hay problemas es seguramente porque esta iglesia no es sana? El problema del falso cristianismo en las iglesias es que buscan asistentes que estén lo más cómodo posible, mandándoles la impresión de que si no hay problemas es porque la iglesia está sana. Si esa es la conclusión de la iglesia sana, entonces tendremos que concluir también que ninguno de los apóstoles de Jesucristo vivió la iglesia sana. Porque todos ellos y todas sus iglesias estaban plagadas de problemas. Y muchos. Debido a que no se callaban la verdad, ni del evangelio, ni de la verdad de lo que había en los corazones de los hombres, para que vinieran a fe y al arrepentimiento. Un fiel siervo de Dios siempre va a predicar, iglesia, la verdad, acompañada de la verdad del estado espiritual de los hombres, incluyendo el suyo propio. Siempre. Siempre va a predicar la gracia, sí, pero acompañada de la exhortación del pecado por el cual la gracia tuvo que venir a este mundo. Siempre. Pablo no se callaba la verdad porque eso quería hacer. Era lo que hacía, lo vemos en versículo 23. Por eso lo que querían deshacerse de él, porque no se callaba. ¿Quién se quiere deshacer de un predicador que siempre me dice lo que quiero escuchar? ¡Nadie! Por eso llenan estadios.
Pero Pablo no estaba solo en la batalla espiritual en contra de la oposición de Jesús. Ahora era parte de otro bando y tenía otros aliados que lo protegían, como vemos en versículo 25. Versículos 26 al 30 vemos cómo es que Bernabé ayuda a Pablo. Cómo es que ahora tiene una familia Pablo. Ya no va solo caminando con su cristianismo solitario o de justicia propia. Ahora tiene a otros que lo acompañan y que luchan con él la buena batalla que él dice a Timoteo. Y lo podemos ver con Bernabé. ¿Recuerdas Bernabé? Aquel que sí era devoto, aquel que sí no era como Ananías, el que sí daba la donación de corazón con el propósito correcto y la motivación correcta. Ahora ese también acompaña a Pablo y le da acceso a la comunidad cuando la comunidad tiene miedo, tiene sus dudas. Él es su intercesor en ese momento. ¿Te das cuenta? Esa es la vida cristiana. Pablo dependía de su familia espiritual ahora para resistir a la oposición. Muchos desgraciadamente hoy en día quieren vivir un cristianismo donde dependen de ellos mismos y donde todo se trata de ellos y ellos son los que hacen las cosas solos y no quieren que los demás se metan porque entonces en ese momento les robas un poco de gloria. Ese es el cristianismo de muchos hoy en día, donde dicen que son de la familia de Dios, pero no quieren hacer nada juntos con la familia de Dios. Ni orar, ni salir a evangelizar. Yo no veo eso en la vida de Pablo. Yo no veo eso en la vida de Pablo. Creo que es muy claro. Cuando alguien tiene un encuentro con Jesús, también tiene un encuentro con su familia. ¿Tú eres como Bernabé o como los discípulos de Pablo cuando hay oposición? ¿Eres como ellos? ¿Estás buscando integrarte a la familia? ¿Integrar a otros? ¿O eres de los que con su neutralidad piensan que ya están haciendo su aportación al reino? ¿Eres de los que ya quieres que pasen los problemas o eres de los que se fortalecen en medio de los problemas como lo hacía Pablo, como lo hacía la iglesia primitiva? ¿Eres de los que tiene convicciones fuertes para defender a los que proclaman la verdad? ¿O eres de los cristianos buena onda que no se mete con nadie? No, yo soy buena onda. A mí mi Señor Jesucristo me enseñó que hay que amar a todos, aunque tengan sus errores. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No he encontrado el versículo hasta ahora. ¿Eres de los que proclaman la verdad sin importar que vas a perder amistades como le pasó a Pablo? Seguramente perdió a muchos, ¿cierto? Incluyendo tal vez a los que lo trajeron a Damasco. Perdió su influencia, sus amistades por causa de proclamar la verdad. ¿O te preocupa qué piensan los demás y cómo se sientan los demás? Y estás dispuesto a tomar una postura tibia con tal de no ofender a nadie. Para un gran pecador, una gran familia, iglesia, como dice el último punto de mi sermón. Así que tú actúas como familia, como un discípulo. ¿Actúas como familia? Cuando he creído el evangelio que he sacado de una caja de cereal, no voy a actuar como familia. Romántico. Ahí, como si fuera una telenovela. Ese es el evangelio que muchos creen hoy en día. Hay que ser buena onda, hay que peace and love. Eso no es lo que llamó Cristo. Él dijo, sí, yo vengo a traer la paz de mi evangelio, pero también vine a traer una espada, porque el evangelio no viene a poner paz con todos los hombres, viene a dividir. Viene a dividir la falsa doctrina de la verdadera doctrina, las falsas motivaciones de las verdaderas motivaciones, las falsas creencias de las verdaderas creencias. Esa es la Biblia, ese es el evangelio, iglesia. No lo perdamos por querernos ver cristianos buena onda. Si ese es el cristianismo al que crees que fuiste llamado, más bien cuestiona tu cristianismo. Ese no es el cristianismo que yo veo en la vida de Pablo, velo ahora. Siendo perseguido lo quieren matar. Aquellos que lo admiraban seguramente ahora lo quieren matar, tiene que ser sacado en una canasta. Esa es la vida cristiana. No es nada fácil. Por eso odio a aquellos que predican cristianismos baratos,
Cristianismo que encadenan a las personas a posturas baratas de pensar que esto se trata de un juego. Ese cristianismo debemos de odiar, lo que sea anatema, dice Pablo. ¿No te gusta la palabra odio? Anatema. El Evangelio, iglesia, no es un juego. Es el mensaje más hermoso, sí, pero cuando lo distorsionamos es el mensaje más detestable que deberíamos de tener enfrente. ¿Cuál evangelio has creído? ¿El que ofende a los hombres o el que trae contentamiento? ¿El complacedor de personas que busca comodidad en las iglesias en vez de ser un fiel discípulo de Jesús que está dispuesto a sufrir penalidades como lo vemos con Saulo de Tarso? Iglesia, cuando he creído el verdadero evangelio, la familia de la fe se convierte en mi verdadera familia. Y cuando se meten con uno de los míos, se meten conmigo. Eso pasa en las familias de sangre, ¿cierto? ¿Qué te hace pensar que es muy diferente con la familia de la fe? Versículo 31, ya voy a terminar. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Galilea y Samaria, y era edificada y andaba en el temor del Señor y la fortaleza del Espíritu Santo, y seguían creciendo. Iglesia, después de ver el contexto, no vayas a concluir que de repente vino la paz, la utopía cristiana. Ya ves, Omar, tú estás hablando de que hay oposición, pero yo aquí veo paz. No está hablando de la paz que te vende el mundo o los falsos evangelios. Está hablando de la paz interior que es producida por el Espíritu Santo cuando éste en realidad ha caído en mi corazón, que a pesar de la adversidad, de la contienda, de la persecución, de la muerte, me da la paz de saber que he sido contado digno de estar en la presencia de aquel que tuvo un encuentro conmigo. De esa paz está hablando el texto. De la paz de saber que a pesar de los problemas y de la oposición, Dios está sentado en el trono y Él es soberano en medio de las circunstancias difíciles. Así que no concluyamos una paz barata. Es la paz que proviene de la transformación sobrenatural y radical que provoca el Espíritu Santo en los corazones de los discípulos de Jesús. Donde no importa si hay persecución, pruebas, tribulación, oposición, la iglesia siempre se está fortaleciendo en la gracia, en el poder del Espíritu, y siempre andará en el temor del Señor, siendo edificada con su palabra. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé ese tipo de paz. Y vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé la fortaleza de recordar que el evangelio que hemos creído es digno de que lo suframos, como Pablo lo sufrió. Es digno de que dejemos la apariencia de piedad con nuestro cristianismo barato, de sentirnos muy buenos y recordar que éramos inmundos, sucios, pecadores, pero que la gracia fue suficiente. Y que eso sea lo que nos empuje a proclamar, como Pablo proclamaba, y estar dispuestos a gastar nuestras vidas por amor al evangelio. Vamos a orar, iglesia, para que ese evangelio florezca en nuestros corazones. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por el evangelio que trajo vida a cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias por los que ya han confiado y ahora pueden estar gozosos y tener la paz, pero no la paz que ofrece el mundo, sino la paz que ofrece Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para que podamos vivir vidas que glorifican tu nombre, vidas que a pesar de la oposición, de los problemas, de la angustia, de la tribulación, de la incomodidad, estamos en paz de saber que tú nos has rescatado y nos has contado dignos de estar en tu presencia por el evangelio, por la sangre de tu Hijo, Señor. Ayúdanos a seguir confiando en esa paz, en ese espíritu que trae esa paz, a seguir siendo fortalecidos en la gracia y a recordar que tú nos has llamado a vivir una vida de vituperio, de mártires, y que esa es la vida cristiana que tú preparaste para conformarnos a la imagen de tu Hijo y depender cada momento del poder de tu Espíritu para gloria de tu nombre. Ayuda a tu iglesia hoy, Padre, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.